Ahora vamos a hablar de cómo fue la vida fuera del Imperio Romano durante el tiempo de auge del Imperio Romano y cómo podemos combinar incluso ya la decadencia del Imperio Romano con el crecimiento del cristianismo y la misma permanencia de la iglesia. Los pueblos que vivían fuera del Imperio Romano se denominaban comúnmente como los bárbaros, que viene del griego barbaroi, que así le denominaban los griegos a todos los extranjeros. Así como nosotros podemos ver en la división de los judíos, es judíos y gentiles. ¿Qué era gentil? Todo aquel que no es judío. Para los griegos, todo aquel que no era griego era un bárbaro, en este caso un barbaroi, que la palabra significa o es para referirse a personas extrañas o incultas que tenían dificultades para expresarse. Cae muy bien esta definición porque recordemos que la forma en la que crecía el pensamiento griego o la escuela helenista era por medio también de lo que ellos denominaban la iglesia, que eran grupos de personas que mandaban a diferentes partes con la intención de que el pensamiento helenista fuera creciendo, se fuera propagando. Entonces ellos lo que hacían era adoctrinar personas que no tenían su mismo conocimiento. Entonces ellos eran los bárbaros, los que no eran griegos o en algunos casos los que no habían sido adoctrinados. Posteriormente los romanos también adoptan este término para todos aquellos que no eran ni griegos ni romanos. Estaban los griegos, estaban los romanos, pero también ahora se encontraban los bárbaros, que ya ese término para los romanos no tiene que ver con incultos, sino que ya estaba implícita la inferioridad, ser incivilizados, y aunque entendemos de que podemos entender obviamente de que muchos bárbaros fueran inteligentes, ellos presentaban porque también presentaban un alto nivel de desarrollo cultural, económico y agrícola en el imperio, bueno, fuera del imperio, pero simplemente como no tenían la misma organización que tenía el Imperio Romano, que sí era una organización inferior, incluso obviamente militarmente, pues ya desde ahí ellos los veían como inferiores. Y todos los bárbaros, la región de los bárbaros, que también que también vamos a utilizar algunos sinónimos para referirnos a los bárbaros como los godos o los godos o los germanos, porque es ya toda la región de parte de Europa, desde el río Rin hasta el río Danubio. El río, que eran los ríos que formaban las fronteras de lo que es el Imperio Germano. El río Rin nace en los Alpes suizos y desemboca en el Mar del Norte. Entonces abarca parte del norte de Suiza, de los Países Bajos y de Alemania. Y el río Danubio, esto es en el norte, y el río Danubio recorre la parte central de Europa. Pues estamos aquí en el río Rin, parte de arriba, el río Danubio, parte central de Europa, pero en la región en la que se encuentra el Imperio Romano, pues está un poco más al centro oriente, ¿sí? Más hacia el oriente. Entonces, toda esa sección que pasaba del norte un poco más hacia el occidente, eran los germanos, o en este caso, los bárbaros y los godos. Y por 350 años, estos ríos fueron las fronteras del imperio. Y todo territorio que quedaba entre el Rin y el norte, ese era territorio de los bárbaros, pero siempre también estaban los romanos al margen de este territorio, siempre teniendo legiones de soldados en los ríos. Una legión de soldados se compone por 4,200 soldados, pero en ocasiones llegaban a tener hasta 14 legiones de los soldados mejores entrenados en las fronteras del Rin y el Danubio. 14 legiones, pues creo que nos daba más o menos aproximadamente unos 20,000 soldados romanos, siempre para proteger esa parte la parte
para ellos occidente centro-norte del imperio. Pueden ver más o menos un poco cómo era parte de esa protección con una película que les mencioné anteriormente que se llama La Legión del Águila. La Legión del Águila, yo me imagino que debe ser más o menos como en el siglo II, III después de Cristo, que ahí sí se ve mucho la comparación en cómo vivían los bárbaros y en cómo vivía también a su vez el Imperio Romano. Pero sucede que con el paso del tiempo, después de Constantino, aproximadamente ya en el 370 hasta el 500, el Imperio Romano empieza a debilitarse, por lo que era más probable cada vez una invasión. Entonces los germanos es en ese periodo cuando empiezan a invadir el imperio, y ya ahora sí en el siglo V se extienden ya hacia gran parte del oeste. Y en el año 476 había un jefe germano llamado Odoacro, que quita al emperador del occidente hasta el centro de la civilización romana, y es donde ya la civilización germana empieza a tener dominio sobre el imperio romano. Y ya por eso muchos países llevan nombres de provincias germanas. Por ejemplo, Francia de los francos, Inglaterra de los anglos, Dinamarca de los daneses, Suecia de los suerks, Borgoña de los burgundos, Sajonia en Alemania también de los sajones, y es donde podemos, pues de ahí vienen, desde ese entonces vienen esos nombres, sí, porque eran nombres de tribus germanas que empezaron a dominar en esas áreas. Y ya todo esto comienza, o nomás así rápidamente comienza, incluso desde el 2100 antes de Cristo, incluso pues más o menos así hasta en los tiempos de Abraham y Moisés. Las tribus germanas vivían en Escandinavia, en Dinamarca, sur de Dinamarca, vivían de la caza, de la cría de animales y únicamente en terrenos más abiertos. No eran dedicados a la agricultura al 100%, eran más dedicados a la caza. También es donde podemos entender un poco el concepto que se tenía de los bárbaros, porque no tenían lenguaje escrito, de modo que estaban mucho más atrasados en civilizaciones como la civilización de Egipto, Babilonia, Asiria. Imagínense, mientras ya Egipto tenía la biblioteca más grande del mundo, en ese entonces, mientras ya tenían un código de escritura, los sumerios ya habían tenido una forma de medir el tiempo. Estos cuates no tenían todavía ni siquiera lenguaje escrito. Y es importante, si no es que los vikingos son estaremos hablando 700 después de Cristo. Pero fíjate, o sea, predomina la razón por la cual se les denominaba bárbaros. Los bárbaros, ya después, que era los cristianos, denominan salvajes a todos los que no estaban adoctrinados. Entonces, ya desde el 600 al 500 antes de Cristo, las tribus que se encontraban al norte en Escandinavia empiezan a bajar por la costa hacia el sur. Estaban antes en lo que hoy es Noruega, Suecia, y bajan hasta el sur, Europa central, pero todavía obviamente sin poder penetrar en lo que era el centro oriente, donde se encontraba el Imperio Romano. Conquistan Italia, conquistan el norte, llegan hasta el norte de África, hasta parte de España, tomando en cuenta que no conquistan, por decir, que también eran regiones africanas, Cartago, Alejandría, cerca de Egipto, porque eran lugares donde había dominio por parte del Imperio Romano. Entonces nomás conquistan parte de Italia, norte de África, y ya en el 150 a.C., ese imperio de los germanos ya había alcanzado una gran parte de extensión. Por eso nosotros podemos ver cuando Pablo escribe donde no hay judío ni griego, bárbaro,
ya entendiendo parte de esta misma población. Ya en el 350 los romanos y germanos se enfrentaban más seguido entre lo que eran las mismas fronteras que les comento del Danubio, y los romanos se estaban debilitando, mientras que ya los germanos se hacían cada vez más numerosos, presionaban más para penetrar en la tierra, ya en la parte del Imperio Romano, uno debilitándose y el otro creciendo. Entonces ya alrededor del 350, que los hunos emigran de Asia, otro movimiento, porque tenemos aquí a los que son germanos, tenemos a los unos y a los otros allá. Tenemos al imperio en medio, y luego tenemos a los hunos emigrando desde Asia para también conquistar parte de Europa. Ellos avanzaban, los unos avanzaban, y luego rogaron ya también al emperador romano que le permitiera entrar al imperio a través del Danubio. ¿Sí? Llegan los hunos, vienen, quieren tomar parte de Europa, pero pues ¿cómo le hacemos? Y es donde Roma aprovecha esa oportunidad. ¿Qué hay que hacer? Pues no tener nuestro ejército ya se está debilitando, el imperio está decayendo. ¿Qué hacemos? Vamos a hacer una alianza con los hunos para que nos ayuden a defendernos, en este caso de los germanos. Entonces ya eran tribus que no pertenecían al imperio romano, que ya estaban cobrando cada vez más fuerza. Tampoco, como no tenían fuerzas armadas, entonces prevén esas consecuencias, les dejan cruzar para poder defender, pero después hubo problemas con los romanos por alimentos, por tierras, hasta que ya los hunos se vendieron como esclavos. Y ya los dos ejércitos se encontraron en el 378, y ese fue el principio del fin del Imperio Romano, porque ya empieza a permitir naciones independientes más fuertes en lo que es el imperio de Europa. Entonces los godos, que son los hunos, deciden no quedarse con una región que se les había asignado, pero intentan tomar Constantinopla. Avanzan lentamente, saquean Roma, invaden España y establecen un reino ahí durante casi 400 años. Entonces ya vemos que otro reino se instala en el centro sur de Francia, y durante un tiempo parecía que ya Europa estaba destinada a ser ya dominada por los godos, pero ya no era tan marcado, bueno, aunque sí llegaba a haber un margen entre quienes son las tribus germanas, los godos, pues ya el imperio romano se estaba debilitando, y ya las otras tribus las otras naciones o pueblos estaban ya empezando a tomar cada uno fuerza y cada uno parte de los territorios. Hay esfuerzos por impedir la invasión de Italia. Los romanos retiran casi todas sus fuerzas de la frontera del río Rin, más al norte, y ya con el retiro de esas fuerzas romanas, pues ya se conquista Francia, se conquista Bélgica, dominando casi todo ya para el año 500. Y ya con eso el Imperio Romano en el occidente llega a su fin, y estas ya son las bases para el crecimiento o para la formación de las naciones en el este de Europa. Así es más o menos como empiezan a surgir un poco las naciones en Europa. Y fue entre ya estos descendientes de los pueblos de la iglesia en Europa donde se desarrolla, y donde también es llevado el evangelio a Bretaña, a Escandinavia y a toda Europa, y en todos los imperios, y los imperios que se encontraban entre el Rin y el Danubio. Obviamente ya la mayoría de ellos germanos, a su ingreso en su ingreso en el imperio, esto es importante, ya lo vimos en parte no lo vimos, pero lo vamos a asumir, la gran parte de ya estas tribus que se encontraban en Escandinavia, de los que ya se encontraban parte del dominio
de los godos, ¿qué creen? Estas tribus se empiezan a convertir en tribus arrianas y empiezan a ser arrianos. Recuerden que después de la caída, después del concilio de Nicea, bueno, del concilio de Nicea, el concilio de Constantinopla, ¿qué sucede? Se expulsan a todos los arrianos. Pero qué curioso, porque se expulsan, pero de todas maneras ellos empiezan a hacer su labor misionera y el arrianismo se empieza a extender ahora por todo el imperio germano. Se empieza a extender por el imperio germano. Qué curioso que pues Dios los usó incluso hasta siendo usándolo como parte de las misiones. Y ya cuando terminan las persecuciones, los cristianos ya constituían alrededor del 10% de toda la población del imperio. Es comprensible que una minoría tan pequeña, que fuera incluso perseguida, no pensara en misiones evangélicas. Pero los que sí lo pensaron o los que sí lo hicieron fueron los arrianos que fueron expulsados del imperio. Entonces, cuando la iglesia evangélica comienza a extenderse entre los germanos, o cuando la iglesia, no evangélica propiamente, pero cuando la iglesia comienza a extenderse, pues no fue precisamente por los evangélicos que se encontraban ya en Roma o en el Imperio Romano, sino fue por medio de los godos. Y especialmente uno que sí es muy relevante nombrarlo, se llamaba Ulfilas. Ulfilas quiere decir lobezno. Ya para que la chaviza me entienda, Wolverine. El Ulfilas, que era un godo arriano. Es como los godos empiezan a aceptar el cristianismo arriano, que se empieza a propagar entre las tribus germanas. Y el primer contacto de los godos con el cristianismo se cree que fue entre el 250 y el 300, incluso hasta antes del concilio de Nicea, por medio de cautivos romanos de los godos en Asia Menor. No hubo organización, no había instrucción hasta que Ulfilas inicia su obra. Él nace aproximadamente en el 310 en la frontera del Danubio, y su madre era cristiana griega, probablemente tomada como cautiva de los godos. Ella aprende la fe cristiana, pero fue criada como godo, y de modo que conocía perfectamente a los godos y todas sus costumbres. Este tipo, Ulfilas, actuó como líder de un pequeño grupo de cristianos que vivían en la región, y de su madre aprendió griego y recibe toda la información acerca de la iglesia y del imperio donde provenía. Y en el 341, Ulfilas integra un grupo de godos enviados a Constantinopla, posiblemente ya para seguir con la defensa del arrianismo, porque era cuando ya había pasado el concilio de Nicea, pero recuerden, muere Constantino, los 3 hijos de Constantino, mueren los dos que estaban a favor de la Trinidad, y queda únicamente el hijo que era arriano. Entonces hace un viaje a Constantinopla con todos sus invitados, con todo su séquito, y durante esa estancia atrae la atención de Eusebio, obispo de Constantinopla, quien ahí lo ordena oficialmente ya como obispo de los godos, ya cayendo en la misma organización. El arrianismo, ya ahora sí recuerden, predominaba en el oriente, y en ese momento pues es cuando ya empieza también a predominar ya en lo que viene siendo parte del occidente, recuerden, por las tribus germanas, y él trata de pedir un permiso para asentarse ya con un grupo cerca del Danubio, y obviamente lo obtiene. Pero ¿por qué es importante Ulfilas aparte de todo esto? Porque es el que inventa, como recuerden, los bárbaros no estaban adoctrinados, y Ulfilas ve la importancia de la revelación escrita. Entonces él
es el que hace lo que se conoce como alfabeto gótico. Si nosotros vemos la letra de los cholitos, la letra gótica, precisamente estamos hablando de Úlfilas. Él traduce la Biblia al gótico porque es un alfabeto que él inventó, en gran parte derivado del alfabeto griego, porque los godos carecían de escritura. Entonces, la Biblia gótica es un factor importante en la conversión de los godos. Lo único que Úlfilas no tradujo de toda la Biblia al gótico fue primer y segundo libro de Reyes. Porque dice, estos cuates como son, y luego viendo primer y segundo libro de Reyes, no, estos van a querer empezar a hacer aquí una carnicería. Y es la razón por la que únicamente el primero y el segundo libro de Reyes no se encontraba en la Biblia gótica de Úlfilas. Obviamente tenía miedo de que todos los relatos los hicieran todavía ellos más belicosos. Y no sabemos quiénes fueron los hombres y las mujeres que propagaron en sí el evangelio, pero sí sabemos que cuando los germanos empiezan a invadir el imperio en masa, muchos de ellos ya eran cristianos. No eran cristianos nominales, porque podemos suponer que los godos batallaban con todo lo que tenía que ver con la institucionalización, a diferencia de lo que ya tenía el imperio romano, que ya recuerden, obispos, el obispo de tal ciudad, el obispo metropolitano, ya tenían una organización tremenda de la cual los godos carecían. La invasión del imperio por los germanos no fue cuando nosotros, pues que los bárbaros invaden, no pensamos que fue así como que lo peor, no fue a lo mejor para muchos tan devastadora. Precisamente algunos mencionan que por aspectos religiosos estaban dispuestos también a hacer un sincretismo religioso, pero fíjense qué curioso, cae el imperio romano, pero podemos ver que hasta en la actualidad Roma, o teniendo como concepto la Iglesia Católico Romana, persiste, porque mientras que el imperio estaba debilitado en organización, la Iglesia no. Entonces toman el imperio romano, pero respetan la organización de la iglesia y respetan la iglesia. Y es donde ya se empieza a hacer otra vez más marcada la diferencia entre el catolicismo romano y el catolicismo arriano de los germanos, que ya vuelve a dar otra vez problemas religiosos y culturales. Ahorita, hasta este momento, todavía entendiendo como catolicismo romano como una estructura no corrompida todavía. Sí, todavía con ciertas bases dentro del mismo cristianismo. Y cada una de estas formas de cristianismo tenía su organización eclesiástica, tenía su forma de culto, y ya conforme pasa el tiempo, las diferencias religiosas se van agravando. De modo que la comunión, los casamientos entre ambos, sí se hizo demasiado difícil. Es como, no, pues tú qué eres, no, pues yo soy neorreformado. ¿Y tú? No, yo soy neopentecostal. Cuánto lo siento, no podemos estar juntos. Una diferencia, estoy poniendo esos ejemplos por ser diferencias doctrinales extremadamente marcadas, muy, muy, muy marcadas. Los francos era una de las pocas tribus germanas que no se hicieron arrianos, la tribu francesa, sino que continuaron también siendo paganos, o sea, ni cristianismo católico, ni cristianismo arriano. Posiblemente algunos dicen que por la situación geográfica en la que estaban, que fueron los más distantes de los godos, pero ya después en ellos se proclama el cristianismo. Entonces es importante, les digo todo eso, porque podemos darnos cuenta de que la predicación del evangelio, ya cuando hay una
una dispersión que nosotros pensaríamos que tuvo que haber sido únicamente por parte de la Iglesia Católica o la Iglesia Cristiana Católica en ese entonces, nos diríamos no, o sea, ya había un conocimiento del Evangelio arriano, pero en fin, un poco de conocimiento del Evangelio. Entonces, ya después lograron conquistar toda Galia, que es parte de la región incluso de Bélgica. Ya el arrianismo y el cristianismo en ciertas regiones, como en el caso que les menciono de los francos, ya en su momento tuvieron que decidir, pero obviamente como su rey en ese entonces, Clodoveo, vio que los cristianos católicos eran más numerosos, estaban más organizados, había más riqueza en los cristianos católicos, una iglesia más poderosa, los obispos con más influencia, que dice, pues mejor me hago un poco más, me inclino para acá, y arrianismo, no gracias. Entonces él pudo haber pensado más en cuestiones de gobierno. Se casa con una princesa germana que profesaba el cristianismo, vamos a la fuente decía el cristianismo niceno, entendemos creyendo en la Trinidad, y permite que su primer hijo fuera bautizado por la Iglesia Católica. Esto fue Clodoveo, ya haciendo esa alianza. Entonces fue en ese entonces ya cuando casi gran parte del imperio germano, parte de los godos que poblaban Europa, y lo que prevalecía el imperio romano o católicos romanos, ya así fue como la gran parte de Europa abrazó la fe cristiana. O sea, ya con cuestiones del cristianismo, con el arrianismo, y luego ya también por medio del catolicismo romano. ¿Cómo toma más fuerza y por qué es importante hablar del desarrollo de los monasterios? Porque tenemos ahora, ya con el Imperio Romano que pierde fuerza, y por lo tanto los griegos, el pensamiento griego también pierde fuerza, se propaga el Imperio Germano, que era un imperio bárbaro, sin mucho conocimiento. Híjole, pues entonces ya predominaba una gran parte de analfabetismo o de falta de conocimiento en gran parte de Europa. Los germanos deseaban valerse de la civilización romana, porque es donde viene el conflicto. Dominamos la civilización romana, una organización, un imperio rico en estructura, en leyes, en decisiones, o sea, en cuestiones hasta de parlamento, pero son conquistados por alguien que no tiene leyes y que no tiene organización. Por eso también después colapsa. Quieren valerse de la civilización romana, de los beneficios, pero ¿cómo si no la puedo dirigir? Entonces ese fue un gran conflicto. Eran analfabetas y dicen las fuentes, jamás habían construido un camino de tierra, que incluso ya los principios hasta del asfalto, un camino, un puente. El Coliseo Romano está deteriorado en la actualidad, pero ahí sigue de pie. No podemos negar que es una estructura muy bien construida. Incluso mencionan los historiadores que hasta dentro del Imperio Romano se emulaban batallas navales. Pues ¿cómo le hacían? ¿Cómo estaba el sistema de drenaje para llenarlo de agua y para vaciarlo? Nosotros, no sé si ustedes han visto videos, muchos, por decir estadios, como el de los Knicks en Nueva York, es una cancha de básquet de un día, y al otro día es un estadio de hockey sobre hielo.
Y luego nosotros decimos, wow, la tecnología, y así funciona con muchos estadios en Estados Unidos, pistas de NASCAR que las convierten en estadios de béisbol de una semana para otra. Pero ahorita nosotros podemos entender por las cuestiones de tecnología. Ahora vámonos 2000 años atrás, o bueno, 1900 años atrás, y decimos, no, o sea, era una obra de ingeniería tremenda. Ahora todo eso es como si, a ver, Alfonso, encárgate ahora de la administración del Coliseo Romano. Ah, pues, ¿qué voy a hacer? Pues lo voy a hacer garras, lo voy a echar a perder. No habían dirigido un gobierno complejo, ni siquiera tenían la capacidad para aprobar leyes. Por eso eran incapaces de adueñarse de esa civilización, por lo que no tardaron en destruirla. La hermosura de Roma se deteriora, se desintegra en manos de los germanos, pero lo que prevalece, ¿quién es? La iglesia, porque la iglesia sí se encontraba bien organizada. Y nuevamente dice uno, o sea, Señor, pensaste en todo. O sea, pensaste en todo para que, a pesar de que una nación como el Imperio Romano se deteriore, la iglesia sigue. Y es donde en la misma iglesia, en la civilización, como la iglesia, fue la única institución que no se derrumbó por organización, porque mantenía comunicación o era capaz de mantener comunicación entre puntos distantes. Tenía su propia historia, tenía su manera de poder enseñar, porque todavía seguía predicando un mensaje, seguía trabajando en armonía, y podían los hombres pertenecer ahora a un grupo, manteniendo una esperanza, manteniendo incluso una misma ley moral, en medio de toda la confusión que en ese momento caracterizaba a Europa. Donde había confusión, la iglesia brindaba esa seguridad. Donde no había orden, la iglesia brindaba estabilidad. Donde había pleitos, la iglesia brindaba esa reconciliación y esa consolación para la gente. Entonces, la iglesia, ya aparte de desempeñar funciones espirituales, empieza a alimentar hambrientos, empieza a trabajar con presos, empieza a poner freno a la corrupción, a conservar libros, y luego todavía a escribir libros y a reproducir libros. Enseñaba agricultura, carpintería, ganadería, y es donde empieza a dirigir por medio de escuelas, a dirigir oficios por medio de escuelas. Europa se mantuvo por la iglesia. La unidad en Europa se mantuvo por el trabajo de la iglesia. Qué triste que esto no se mencione mucho en temas de historia universal. En esa época en que muchos ya habían perdido todo, la iglesia se hizo para que todos se beneficiaran de ella. La iglesia preparaba a los hombres para el futuro, para preservar la civilización. Y en medio de lo más importante, obviamente, esto es donde empiezan a surgir los monasterios. Es donde empiezan a surgir los monasterios con un fin didáctico, con un fin de enseñar. No, porque nosotros creemos de que tenían principalmente la finalidad de apartarse de todo, ¿no? Se aprovecha esa escuela, esa finalidad de enseñar, y empiezan a surgir los monasterios, pero es donde se junta o se combina con lo que nosotros conocemos como el ascetismo, que de hecho mencionaremos hoy parte de eso en la predicación. ¿Qué era el ascetismo? Negarse a satisfacer las necesidades físicas y materiales. Algunos llegaban al extremo de hasta lastimarse físicamente, porque entre más se lastimaba el cuerpo, más se purificaba el espíritu. Viene del griego, que significa askein, que quiere decir entrenar, porque ellos se entendían, si soy un ascetista, soy una persona entrenada. Era el concepto que se tenía. Cuando la iglesia, mencionan en la historia que cuando la iglesia ya no tiene persecuciones, se hace mundana. Entonces los ascetistas,
que quieren conservar, surgen los ascetistas para querer conservar la pureza de la iglesia, obviamente yéndose hasta el otro extremo. Ingresaron, se hace mundana porque ingresan a la iglesia por la organización, por querer algo, por querer valerse de algo, sin interesarles la salvación. Es lo que provoca que para muchos el culto se haya hecho un ritual, y ya los cristianos que antes elogiaban el martirio, ahora ya ni siquiera eran capaces de soportarlo. Ahora más la creencia griega de que el cuerpo era la causa del pecado, para muchos, bueno, pues, ¿qué hay que hacer? Pues no hay que satisfacer el cuerpo. Muchos creyentes se inclinan hacia el ascetismo porque ellos pensaban que era la forma de estar más cercana de Dios y no perderse en las preocupaciones de la vida. Imagínense nosotros, qué padre no tener preocupaciones en la vida, pero tampoco el ascetismo es la solución, porque nosotros, y la palabra de Dios nos habla de, pues, como nos dice Pedro, depositando toda vuestra ansiedad en Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y surge primeramente con un egipcio llamado Antonio, que se fue a vivir a solas al desierto. Y para él este acto sencillo comienza con este gran movimiento, algo así como la película de Forrest Gump, ¿verdad? Que empieza a correr solo y de repente ya un chorro de gente empieza a correr con él. Antonio se fue al desierto y mucha gente también se va junto con él. Nace él alrededor del año 250. Ya a los 20 años es cuando comienza esta práctica y él se basó en Mateo 19:21. Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y ven y sígueme. No sé cuál sería la parte en la que Antonio malinterpretó este pasaje del joven rico, porque era ven y sígueme, no ve y vete solo, no vete solo. Y en un principio vivía de una forma sencilla, ascética en su ciudad, que él se abstuvo de ciertas comidas, de bebidas, de placeres, del matrimonio y de comodidades ordinarias, incluyendo muchas horas de oración, pero aún así no estaba satisfecho. Luego de otros 15 años es donde se va a vivir solo al desierto, ya donde nada lo podía distraer de ponerle atención a las cosas espirituales. Entonces ya vive esta vida por 20 años, ganando el respeto, la devoción, ganando incluso a muchos seguidores y muchas personas pidiéndole que les enseñe esa manera de vivir. Y cuando esta vida ascética, religiosa, se forma de manera colectiva, y es cuando se empieza a organizar lo que se denomina como monasticismo. Y surgen dos clases de monasticismo. La primera, que tenía que ver con Antonio, que era vivir en soledad, constante meditación y oración, y cada uno en una choza individual. Un ascetismo, vamos a llamarlo un ascetismo solitario. El ascetismo de Antonio era un ascetismo solitario. Surge después una forma de ascetismo comunal, pero ya por otra persona, igualmente otro egipcio, denominado Pacomio, que era exguerrero de los ejércitos de Constantino, un conocedor de la palabra, que él conocía las limitaciones del tipo de ascetismo de Antonio, de la manera comunal, de una manera sola. Entonces él se va a vivir de una manera comunal, pero ya como era del ejército, con un régimen pues ya más organizado. Había de tiempo de ejercicios religiosos, de trabajo físico, de comer, de dormir, lo que más organizado como ahora nosotros conoceríamos, o lo que tendríamos en mente ya como un monasterio. Entonces todos obedecían una regla en común, una única comida, se reunían diariamente para orar, y era poco el tiempo que ya tenían de manera individual. Ya los monasterios posteriormente provocan que esto se institucionalice, se sistematice. Entonces ya, bueno, pues tenían la libertad
pues yo ya quiero serme ascetista, quiero irme a vivir un monasterio. El mundo es muy desagradable, sí está viviendo mucho pecado, y es donde este modo de vida también se empieza a crecer por Europa. Incluso Atanasio mismo tenía inclinaciones hacia el ascetismo, y él alentaba a vivir a sus seguidores de una forma monástica. Se extiende por España, por África, y grandes líderes como Agustín, como Jerónimo, incluso estuvieron en monasterios. Y ya el monasticismo en Europa no predominó el estilo de Antonio, sino el estilo de Pacomio, el que nosotros conocemos como ya ese cristianismo, como el monasticismo comunal. Primeramente, obviamente sabemos que era egipcio, aunque el otro también era egipcio, pero había estado también con Constantino. No le toman tanta importancia, y aparte que mencionan que había sido, en cuestiones de historia, predominadas ciertas ideas hindús, masoquismo, largas meditaciones, pues dice, no, nada más tranquilo, ¿no? O sea, todos juntos, y nos alentamos todos juntos. Es entonces donde el monasticismo comunal crece en Europa. Y después se empieza a institucionalizar, y empiezan a ver que el crecer en monasterios era bueno para la familia. Donde había inmoralidad, es bueno mandar a los hijos al monasterio. Y ya se hace empieza a crecer. Benedicto, 480, en Nurcia, en centro de Italia, es el que ya empieza a institucionalizar un poco más lo que es institucionalizar lo que es el monasterio. Entonces surgen reglas donde ahora sí ya está institucionalizado, y cada monasterio debería de ser regido por una persona denominada abad, que era ya elegido por vida y cuyas decisiones iban a ser finales en todos los asuntos. Los monjes deberían vivir sujetos a él y debían de tomar todas las decisiones con él. Había horas fijas para ejercicios religiosos, trabajo, comidas, descansos, y los monjes se comprometían por fin a una vida de monasterio, y no tenían la libertad de moverse de un monasterio a otro. Te quedas en ese y en ese te quedas. Y cada monasterio era completamente separado, independiente de los demás. ¿Por qué menciono esto y por qué esto es importante? Porque ya la educación empieza a ejercerse por parte de los monasterios. El adoctrinamiento religioso obviamente empieza a ser por parte de los monasterios, y no había una diferencia entre escuela y religión. Se enseñaba los oficios que nosotros vimos, que para carpintero, que para herrero, y los más destacados en cuanto a conocimiento eran los destinados a la lectoescritura, a escribir la Biblia, a copiar libros y a guardar incluso libros. Por eso, pues, los monasterios, en pocas palabras, ¿qué eran? Eran escuelas. Y los monjes eran personas demasiado cultas. No era así como que, pues no sabían, no. Eran personas que sabían muchísimo. Pero también después, y después surge también la inquietud de los conventos, porque este monasticismo de benedictino empieza a tomar auge entre las mujeres. Entonces ya se empiezan a hacer también los conventos, donde se destacan primeramente por toda Inglaterra, y tienen importancia no solamente desde un punto de vista religioso, sino social y educado. Las monjas en ese momento, o al principio, las monjas eran mujeres de las clases más altas de la sociedad.
Las personas de dinero eran las que mandaban a sus hijas al convento, obviamente para ser adoctrinadas, para ser enseñadas, no entendiendo que fueran monjas ya para vivir apartadas totalmente y ser monjas. Pues no necesariamente, o no les puedo decir ahorita si había un criterio de que si ya te vas, únicamente vas a ser monja para toda la vida, pero el interés principal era el adoctrinamiento. Fue tan importante para muchos el monasticismo que podemos ver nosotros que en Irlanda, Patricio es donde fue instituido en el cristianismo y fue el fundador del cristianismo inglés, que hasta ahora Patricio en Irlanda, pues obviamente es símbolo nacional. Y yo les he mencionado el ejemplo, que incluso es el trébol, una planta muy común allá, es donde Patricio la utiliza para explicar la Trinidad, siendo incluso hasta en la actualidad un símbolo nacional irlandés. Y tenemos hasta el día de San Patricio, 17 de marzo, donde la tradición es todo el mundo vestirse de verde. Sí, todo el mundo vestirse de verde, de Lucky Charm, ¿verdad? Y pues ya únicamente mencionamos todos los beneficios. Cuando los bárbaros irrumpen en el imperio, la sociedad romana y su forma no se desintegraron de inmediato. Fue un proceso paulatino, pero ya en el 600 fue cuando estuvo muy avanzado. Ya en ese momento los monasticismos, ya en este caso el benedictino, el monasticismo irlandés, ya se habían extendido por toda Europa, por las Islas Británicas, y ya durante los siglos posteriores la instrucción y otras influencias en la civilización provenían de los monasterios. Con pocas excepciones, solo el clero tenía la instrucción. Se menciona que un Carlomagno, que fue el de los más grandes reyes de esta edad, de la Edad Media, obtuvo la mayor parte de sus conocimientos no por la lectura personal, sino por medio de lectores que tenía a su servicio. Porque aquí ya es donde vemos algo muy importante, que ya llega un momento en el que solamente el clero es el que ya va a tener acceso al conocimiento de los libros. Ya entonces eso provoca que sí, parte del barbarismo continúa, entendiendo obviamente como barbarismo lo que mencionábamos. Los monjes eran líderes de la iglesia, pero también a la vez eran filósofos, eran arquitectos, eran consejeros de reyes, eran agricultores expertos, eran músicos, eran fabricantes de vidrio, trabajaban el barro, eran constructores, eran peritos en cuestiones de artes, de oficios, de leyes. Los monjes eran los que controlaban todo. Y en los monasterios se copiaban todas las obras grandes de literatura del pasado y todo se guardaba celosamente en la biblioteca y todos los monjes se encontraban únicamente destinados a esa labor. Por eso no sería exagerado decir que los monasterios fueron uno de los instrumentos principales de la educación europea, pero también de la evangelización. Por medio de los monasterios se evitó la pérdida de obras literarias romanas y cristianas de la antigüedad y en conseguir que los germanos fueran también parte de la iglesia como ahora de la civilización. Menciono y nos damos este tiempo para ver la importancia ahora no solamente del crecimiento que hubo o de lo que Dios hizo dentro del imperio con la organización de la iglesia, ¿no? Mientras estaba toda la organización de la iglesia, Dios también estaba obrando por afuera para que la iglesia ahora tomara este papel importante en el adoctrinamiento de toda Europa y a la vez del adoctrinamiento de Europa, la evangelización de Europa.